Bienvenidos a D-Sports MX Radio, un podcast donde se analiza todo el mundo deportivo. En esta ocasión les traemos una serie de 25 episodios llamada Los Juegos Olímpicos a través del tiempo, una sección especial de nuestra programación rumbo a Tokio. En esta nueva serie, un episodio saldrá cada semana hasta el inicio de Tokio 2020+1. En esta serie de episodios hablaremos sobre 25 ediciones de la competencia más importante del planeta, donde podrás ver, escuchar datos relevantes, curiosos, atletas destacados, conocer sus medallas, la historia que engloba estos Juegos Olímpicos o esa edición y mucho más. Yo soy Jesus y tenemos aquí a Vic. ¿Cómo estás el día de hoy, Vic? ¿Qué onda, Jesús? ¿Bien? ¿Bien? Todo chido. ¿Tú cómo andas? Yo ando bien, la verdad, con toda la actitud para esta edición que de verdad es una edición muy especial porque vamos a tener en un mismo episodio tres ediciones, claro. Claro. Entonces, pues vamos Y a este es iniciar. curioso porque, de hecho, estos se cancelaron al igual que estos. Imagínate la coincidencia y en el mismo lugar. Exactamente, exactamente. Y los tres por la misma circunstancia, ¿no? Sí, Y pues bueno, entonces vamos a darle inicio con los Juegos Olímpicos de la era moderna, Vic. claro. Tuvieron que pasar 1503 años para que la humanidad recibiera otra vez a los Juegos Olímpicos, gracias a la obra y la tenacidad del francés Pierre de Coubertin. El excelso momento de la gloria volvió a reinar en los estadios. La restauración de los Juegos Olímpicos en consonancia con las exigencias de la vida contemporánea permitirá reunir cada 4 años a representantes de todas las naciones del mundo, y creemos que esta lucha pacífica y ética creará el mejor internacionalismo. Pierre de Coubertin. La filosofía olímpica de Coubertin se basa en un profundo estudio sobre el mundo griego y más que todo en eso se da cuenta que el deporte podría convertirse en un elemento esencial en la formación del hombre. Por supuesto, además de su pasión por el mundo helénico, Pierre de Freddy, que es un nombre de pila, recibe una gran influencia de varios pensadores, sobre todo el inglés Thomas Arnold, considerado por muchos estudiosos como el padre de la cultura física moderna. Profesor de la prestigiosa Universidad Francesa de Sorbona, Coubertin desarrolla allí su idea sobre la restauración de los Juegos Olímpicos, y en ese mismo escenario recibe las primeras críticas. Llega entonces el 10 de abril del año 1894 y el francés logra crear el Comité Olímpico Internacional, con solo 13 miembros: Australia, Bohemia, Gran Bretaña, Hungría, Francia, Rusia, Grecia, Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda y Suecia. Y desde entonces se llegan a varias definiciones como suspensión, descalificación, calificación y otras. Este primer Comité Olímpico Internacional fue presidido por el griego Demetrios Pikelas, quedando Coubertin en el cargo de secretario general. El organismo factor fija para el 6 de abril de 1896 la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, en el estadio Penatinalco, donde alrededor de 80,000 personas asistieron a la apertura de la fiesta deportiva mundial. El rey Jorge I de Grecia realizó la inauguración oficial al expresar: proclamo la apertura de los Juegos Olímpicos Internacionales en Atenas. Larga vida a la nación, larga vida al pueblo griego. Pues después de esta breve recopilación de los Juegos Olímpicos de la era moderna, esta historia, ¿no? Iniciamos con Tokio y Helsinki de 1940 y también tendremos a Londres 1944. Y pues bueno, los Juegos Olímpicos de 1940, oficialmente conocidos como los Juegos de la 12ª Olimpiada, fueron cancelados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad donde tenían que haberse celebrado era Helsinki, Finlandia, después de que renunciara a la sede inicial que era Tokio, Japón. Algo muy raro está pasando con Tokio, ¿no? Sí, ya tienen Eh, mala suerte. sí, muchísima mala suerte, la verdad. Y pues bueno, resulta
que el 31 de julio de 1936 se realizó la elección de Berlín, que fue en Alemania, claro, sede de los Juegos Olímpicos de aquel año. Tokio fue elegida de forma unánime para albergar la edición de 1940. De haberse cumplido el calendario, las pruebas habrían tenido lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1933 obligó al país pues a renunciar a pues los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, como sede alternativa, el Comité Olímpico Internacional eligió a Helsinki, capital de Finlandia, que programó las pruebas entre el 20 de julio y el 4 de agosto. En este caso, el estallido de nueva cuenta, la Segunda Guerra Mundial, pues obligó la suspensión definitiva de la edición. Años más tarde, Helsinki se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos en 1952, mientras que en Tokio se organizaron en 1964. Vamos con la candidatura. Iniciamos con Tokio. Pues bueno, Claro. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1932, el alcalde de Tokio, con el apoyo del gobierno nipón, pidió a los miembros japoneses del Comité Olímpico Internacional, Jigoro Kano y Seiichi Kishi, que recomendaran a la capital o sede de los Juegos de 1940 en agosto de 1936. El COI seleccionó Tokio como sede con 36 votos frente a los 27 del aspirante Helsinki. Además, se eligió como sede para los Juegos de Invierno, que se celebraron ese mismo año, o que se pudiesen haber celebrado ese mismo año. La confirmación definitiva tuvo en la reunión anual del COI en 1937, que se celebró en Varsovia, Polonia. Tokio había desarrollado un programa que comenzaría el 21 de septiembre, como ya lo había mencionado, con la ceremonia inaugural y finalizaría el 6 de septiembre. Y pues bueno, estaba previsto el uso del estadio de Meiji Jingu-gain, sede de los Juegos del Lejano Oriente en 1930, como estadio olímpico que además concentraría en pues el Estadio Olímpico de Tokio, ¿no? Con deportes en exhibición, y se eligió judo y béisbol. El presunto total de la organización total de los Juegos superaba los 12 millones, los 12 millones de yenes, aportados en su mayoría por el gobierno japonés. Aunque Japón ya había preparado el calendario, el país se vio obligado a renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio y Sapporo por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que pues estalló en 1937, como ya lo hemos mencionado, y pues su renuncia oficial fue pues el 16 de julio de 1938. Bastante interesante. Sí. Pues vamos ahora con Helsinki, ¿no? Que pues es como les comentamos la segunda casa de los Juegos que no se realizaron. Con la renuncia de Tokio como sede principal, el Comité Olímpico Internacional seleccionó en 1938 a Helsinki, capital de Finlandia. Como sede alternativa, Johan Willem Rangel jugó un papel importante en esta elección, ya que gracias a sus conexiones con el COI, en menos de 2 años la nueva sede tenía que ampliar la capacidad hotelera para dar cabida a aproximadamente 160,000 personas que podían acudir, y por falta de tiempo se surgieron medidas alternativas como alojamiento en casas particulares ofrecidas por voluntarios. Además, se construiría una villa olímpica en las inmediaciones de Helsinki, que más tarde podría ser reutilizada. Aquí voy a hacer así como un paréntesis, porque hace un episodio yo había hablado, perdón, no es cierto, hace 2 episodios yo había hablado acerca de que teníamos un profesor que a mí me dio y que Vic lo conoce, acerca de pues la organización de los juegos, ¿no? Que él participó en esta parte. Y pues resulta que hicieron algo muy parecido para pues Berlín 1900, no es cierto, ya me estoy acá imaginando cosas, no fue para Berlín 1936,
pues fue para los juegos que fueron secuestrados. ¿Sí sabes cuáles son los juegos, Vic? Claro, pero tú dilo. Múnich. Entonces, él nos comenta que muchos atletas también se quedaban en casas, alojaban a los atletas en casas de personas ahí en Múnich. Entonces es algo muy parecido a lo que ellos iban a hacer. Está interesante, ¿no? Parece todo que fue muy premeditado y... Sí, pero por ejemplo en Múnich sí fue una buena organización, Ah, claro. pero pues aún así tomaron esta planeación que iban a hacer los de Finlandia y lo retomaron para sus Juegos Olímpicos. Pero bueno, el comité organizador hizo incluso público el programa de los Juegos Olímpicos que iban a comenzar el 20 de julio con la ceremonia inaugural y concluirían el 4 de agosto. El Estadio Olímpico de Helsinki, inaugurado en 1938, sería el centro de actividades atléticas. Claro, Helsinki completaba la introducción del vuelo sin motor como disciplina olímpica, algo que nunca se había llevado a cabo. Como había poco tiempo para tenerlo todo a punto, el gobierno finlandés otorgó crédito extraordinario de 200 millones de marcos finlandeses, mientras que el ayuntamiento de Helsinki aportaría otros 100 millones. A comienzos de 1939, unas 60 naciones habían confirmado la presencia. Aguas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos, pues, lamentablemente fueron suspendidos. El poder del COI, todo lo que hicieron, que todo lo que estuvo en sus manos, pues, lamentablemente se cayó, ¿no? Se acabó. Lo mismo ocurrió años después, en la edición de 1944, que tenía que haber celebrado en Londres. ¿Cómo ves, Vic? ¿Cómo ves esta parte? Está interesante. No, Tanto que interesante. estuvieron peleando la candidatura y por una guerra se la quedaron. No, se la quedaron y aún así no se hizo, porque pues no Ah, manches. sí. ¿No? Lamentablemente, eso creo que es muy triste porque toda la organización que había hecho Finlandia en poco tiempo fue de primer mundo, entonces no hubiera estado mal. La mala suerte. Sí, totalmente, la mala suerte. Pues bueno, vamos a los participantes. Si bien no encontramos los 60 países que habían, pues, dicho que sí, Calificado. alzado la mano, pero sí pusimos las disciplinas deportivas que iban a estar en Helsinki y en Tokio. ¿Te parece si decimos una y una, Vic? Claro. Ok. Iniciamos pues con el atletismo, Baloncesto, boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia artística, halterofilia, hockey en hierba, lucha, natación, pentatlón moderno, piragüismo, remo, tiro olímpico vela y waterpolo. y waterpolo. ¿Te parece si dices el dato curioso? Claro. Que bueno, acuérdate que el dato curioso pues es lo que viene siendo los Juegos Olímpicos de Londres 1944. Sí, los que sí son. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1944. Los 13avos Juegos Olímpicos de la era moderna se debieron celebrar en el año 1944 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Pero una vez más fueron suspendidos a causa de la guerra. Vaya, o sea, realmente esos juegos, sí, los juegos de la treceava sí estuvieron bien salados, la neta, la neta. Sí, no va. Pues bueno, su candidatura en un tiempo antes que se confirmara la cancelación de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1940, el Comité Olímpico Internacional votó por una nueva sede para el próximo evento, que debería haberse celebrado en 1944. La elección fue Londres, que se impuso a las candidaturas de Roma, Detroit, Atenas, Budapest, Helsinki y Montreal. Aguas, ¿no? Y estaban compitiendo con ciudades bastante importantes, ¿eh? Claro.
Y pues Pero qué bueno, mal onda de Tokio, ¿no? Que no, sí, o sea, cada vez que cañón. tiene sus juegos, primero se le cancelan y Les después pasa ahora por algo, un les virus. pasa algo, sí, 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 no, les pasa algo. Y para el 64, que es cuando hacen sus Juegos Olímpicos, también hay cosillas, bien interesantes ahí. Sí, Y están pues bueno, saladitos. pues vamos con la suspensión, ¿no? De esta edición de Londres 1944. El motivo, como les habíamos comentado, pues fueron el mismo, perdón, que en los Juegos Olímpicos de la 12ª Olimpiada, ¿no? Claro. Por la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos hubieran tenido por sede a Londres, pero pues el mundo en esos instantes tenían otras prioridades más importantes que pensar en acondicionamiento, perdón, en acondicionamientos, en acontecimientos deportivos. Y pues fue la tercera edición suspendida de la era moderna de los Juegos Olímpicos. O sea, bien interesante. Muy, muy interesante. Y pues bueno, ¿tú qué piensas sobre todo esto, Vic? Pues qué pobres de los de Tokio. Pobre, sí, no, sí, pero también los de Helsinki y pues, los de Londres, porque, o sea, Ah, bueno, la pero Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más importantes, ¿yes? Pues, de nuestra historia. Entonces, sí. o sea, lamentablemente ni el deporte pudo evitar una guerra, ¿no? O sea, de los valores olímpicos que hablamos, ¿no? Y Del de por la qué razón pierde por la cual pubertad. son, Exacto, exacto. Entonces, pues creo que fue la mejor, pues, la mejor razón para cancelar unos juegos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo ver unos claro, Juegos Olímpicos cuando el planeta está en guerra? sí, como que no es muy bien pensado eso, ni siquiera viste, imagínate. Están en guerra y celebran unos Juegos Olímpicos, pues no. Exactamente. Estamos como el TikToker. ¿Has visto el TikToker que eh, actúa como una tía de que es muy cerrada de mente y todo eso? No sé si lo has visto, el que dice, no me entra a la Ah, cabeza. creo que sí. Así hubiéramos estado nosotros si el Comité Olímpico Internacional decidía hacer los Juegos Olímpicos. No me cabe en la cabeza que estén unos Juegos Olímpicos en plena guerra. Así, la mente bien cerrada, ¿por qué no? Y ahorita todavía hay críticas de hacerlos con esta pandemia. Sí, sí, hay muchas críticas, pero pues obviamente eh, Claro, es creo una que los juegos, situación diferente que a una guerra. sí es una situación diferente, pero también en parte está bien que sigan los juegos en pie, pero también en parte están mal. ¿Por qué? La parte buena es que te da una estabilidad de que el mundo puede seguir, ¿no? O sea, de que el mundo como lo conocemos, pues puede seguir, Claro. ¿no? Y obviamente, pues todo lo que se venía pues calentando para Tokio 2020, pues era una cosa completamente eh, descomunal, ¿no? O sea, como nosotros lo pensábamos a lo que ellos quieren hacer. Pero pues también ya tenemos el antecedente de el Super Bowl, del Mundial de Claro, Clubes de fútbol, que ya hay personas, ¿no? Igual no al 100% de la capacidad de los inmuebles, pero pues si a un 30 o un 50% no está mal, no está mal, hay sana distancia. Y creo que Tokio, que es una ciudad de primer mundo, va a adaptar todo, ya sea el transporte, ya sea la vía olímpica para los atletas, ya sea las arenas que van a utilizar para los Juegos Olímpicos y obviamente para las disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, sí creo que estos juegos van a ser muy buenos. Y aparte porque todo el dinero está de por medio, ¿no? Estamos hablando de que son más de 100 millones de dólares lo que van a estar gastándose, pues, el comité organizador de Japón, el mismo gobierno de Japón y el mismo Comité Olímpico Internacional. Y es que también antes había mucho más, sí te voy a decir, la neta, había mucho más libertad de decir, pues no los hago, lo cancelo.
Pero ahorita la presión de los patrocinadores, pues es un poquito más Claro. compleja, ¿no? Y los atletas también, porque, o sea, te has preparado 4 años o más de 4 años, casi toda una vida para llegar a unos Juegos Olímpicos y que no se hagan es muy, muy difícil, ¿no? Pero ¿tú crees que los deportistas sí lleguen a ese nivel al 100 para competir? Yo creo que sí. Eh, Recordemos que los 6 meses antes de la competencia más importante de los Juegos Olímpicos son los más fuertes. Apenas se están cumpliendo los 6 meses, porque de enero a julio son 6 meses. Ujú. Entonces, realmente ya se cumplirá el primer mes porque inician el 23 de julio los Juegos Olímpicos. Entonces, ahorita ya estarían cumpliendo el primer mes en febrero. Creo que sí es posible que lleguen a tope, si bien a lo mejor perdón, pues vaya, las plazas o los deportistas que todavía pudiesen ir, a lo mejor ya no van a ir, como lo que sucedió con pues el equipo de natación artística, que pues se les acabó el Claro, sueño a eso me refería. olímpico, pues porque no pudieron entrenar, ¿no? Pero pues eso es lo malo de los deportes en conjunto, ¿no? Porque sí es más complicado que 11 personas se junten a 2 personas, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, eso sí. Entonces, pero yo sí Pero, por creo ejemplo, que, tenemos el preolímpico de fútbol. pero es que ya tienen medidas, o sea, la CONCACAF, la FIFA, ¿no? Tienen, y obviamente el Comité Olímpico Internacional, pues tienen ya las medidas establecidas para que se pueda hacer ese preolímpico acá en Guadalajara. Pero obviamente es muy diferente de que digas, pues es que las de natación entonces están tirando a la agua. No, no es así, No, 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 eso ¿no? no. No, 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 o sea, nada más es como un ejemplo, ¿no? Sino que pues las condiciones son completamente distintas. Eh, los de nado sincronizado no tienen el apoyo suficiente por parte de la CONA del Comité Olímpico Bueno, eso sí. Mexicano, como lo tiene pues la selección mexicana de fútbol, ¿no? Que pues su federación la apoya al 100% y más si es la varonil, porque pues bueno, conocemos la historia de la femenil, entonces pues esa es una de las situaciones más complicadas que hay. Pero Sí, pues ya nos bueno, meteríamos en más temas. ya nos meteremos en más temas, pero creo que es importante, aún así, si ustedes nos dicen que hagamos un tema, un podcast, un episodio hablando sobre esto, lo hacemos. Ok, pues muy bien. Vamos pues con la despedida, porque pues ya acabó este episodio, acaba de finalizar. Y pues bueno, em, este episodio, ¿sí? Este episodio hasta aquí llegó. Si te gustó, recuerda compartirlo, suscribirte a nuestro canal de YouTube, a los que nos están viendo claramente, darle like y recomendarnos con tus amigos. Obviamente también compartirlo. Ya que se avecina Esto es Tokio, la mejor información de los Juegos Olímpicos a través de DC Sports MX. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Vic? En Instagram como VictorHM13 y en Facebook como Víctor Herrera Mendoza. Perfecto, a mí me encuentran como @JesusMXJ en Instagram. Y pues bueno, recuerda seguir a DC Sports MX en todas sus redes sociales. Nos encuentras como @TISMX oficial en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana. Hasta luego.